realidad del proceso de comenzar a grabar. Ahí está, adelante, por favor. Bueno, los saludo a todos, aunque según Borges era una utopía decir que uno podía saludar a todos. Nos salimos ahora del interior de la Tierra, del interior de la corteza, dejamos rocas relacionadas al Hades y vamos a ir a las rocas que se forman en la superficie hasta cierto punto, influidas por todo lo que es la atmósfera. Y para comenzar esto he elegido esta imagen de la desembocadura del río Amazonas para que vean la descarga que tiene el río. Pensemos que es uno de los ríos más grandes del mundo, corta desde el pie de los Andes toda Sudamérica y llega al Atlántico, y toda esa mancha amarronada que se ve sobre el océano es la descarga que tiene de sedimentos que arrastra desde los Andes. Todo eso proviene desde una de las porciones más altas de los Andes y llegan al océano, al Atlántico. Lo curioso es que en la zona de descarga, toda esa mancha amarronada se extiende hacia el norte, y eso tiene que ver por las corrientes que tiene el océano en esa zona, en esa región. Es muy particular la evolución de este río, la edad que tiene el río y la proveniencia. Está alimentado por 3 ríos gigantes, el Ucayali, el Mamoré, que también provienen de los Andes. Genera una particularidad, que es el aporte de sedimentos, el aporte de materia sólida dentro del agua hacia el océano. Eso para mostrar solo parte de la dinámica de estos materiales que se forman en la parte alta de la corteza, en la parte superficial de la corteza. Lo que vamos a compartir hoy son los procesos, la dinámica y un poco la clasificación de lo que son las rocas sedimentarias. Lo que vemos ahí es una unidad sedimentaria, tiene un color un tanto rojizo, tiene una banda, una franja que se conocen como estratificación, y el color, el quimismo, si tiene ese color rojizo, es porque ha sido formada en un ambiente posiblemente escaso de agua y con aporte de materiales que se han logrado oxidar. Sobre todo lo más fácil de oxidarse es el hierro. Acá tenemos una imagen que ya se las he mostrado, es la quebrada de Humahuaca, en donde vemos en realidad 2 unidades sedimentarias bien diferenciadas. Esta es donde voy trazando el cursor ahora, así, hacia la derecha, hacia abajo de la topografía de la quebrada, y desde esta línea que les he marcado hacia la izquierda arriba son otras unidades, las que tienen varios colores. Como volvemos a ver, son secuencias de origen continental, lacustre, y las otras de abajo son también continentales, pero son productos de depósitos de ríos, y más modernas. Son las rocas sedimentarias. Por definición, son rocas que se han formado de materiales derivados de la alteración y destrucción de rocas preexistentes, por la acción de agentes atmosféricos, el agua, el viento, el hielo, y han sido transportados y depositados en zonas donde pueden acumularse, donde pueden depositarse. Y en el transcurso del tiempo van modificándose, van transformándose, y con eso dan como resultado a las rocas sedimentarias. En la escala esta del ciclo de las rocas sedimentarias están en el angulito donde la lámina subducta, pero en la parte alta hay una cuña sedimentaria que se deposita, y esa cuña sedimentaria es la que va a ir a formar en
en la evolución, en el transcurso del tiempo, la verdadera roca sedimentaria, porque esto depositado así, o el sedimento que mostrábamos en la desembocadura del Amazonas, no es una roca sedimentaria, sino es lo que se llama como un detrito suelto. Un ejemplo de lo que son las cuencas posibles, si hacemos un perfil desde el oeste, en la zona de la fosa, esto es un perfil que tiene una exageración vertical, pero muestra cómo es la topografía. Miren la profundidad hacia el oeste de lo que es la fosa oceánica, levanta inmediatamente los Andes, viene todo lo que es la llanura, llanura que en el caso de esto puede ser en Tucumán, un poco del perfil en Brasil, y comienza después la plataforma, el talud continental y el fondo oceánico. El relieve de la dorsal oceánica, y ya sería África el talud del borde oceánico hacia el este. ¿Dónde se depositan por excelencia los sedimentos? Por supuesto, en las cuencas oceánicas, pero en la región continental también hay cuencas donde hay sedimentos que se van depositando. Un ejemplo de esas cuencas es, como les mencionaba, la llanura tucumana, donde nosotros vivimos. Tenemos ríos muy importantes en Tucumán que descargan y han estado descargando a lo largo del tiempo el material de degradación de montañas que están hacia el oeste de nuestra provincia, ¿no es cierto? Seguimos con el fondo oceánico y lo que es cómo se diseña, cómo es la morfología, el relieve de las dorsales, y eso tiene que ver con la velocidad de apertura. Hay unas dorsales que son lentas al abrirse, como es la dorsal centrooceánica del Atlántico, y otras que se abren con mucha rapidez, como es la del Pacífico, como es la que se ve en la parte inferior. Y eso modifica el tipo de relieve. Cuando se abre mucho más rápido, el derrame de lavas es mucho mayor, entonces genera un relieve más atenuado dentro del fondo oceánico. Y eso modifica también la naturaleza de los depósitos sedimentarios que van a parar o van a acumularse en ese mar. Es decir, que no es lo mismo el lecho del océano Atlántico que el lecho del océano Pacífico. Eso es importante. Mostramos un sur de nuestro país, y lo que se exhibe de un celeste más claro es la plataforma continental. Ese es uno de los argumentos para justificar porque el derecho del mar, por las leyes del mar, dicen que lo que corresponde hasta los 200 metros de profundidad y lo que es plataforma le pertenece al país. Eso da acceso a los derechos de pesca y todas esas determinaciones políticas que hay, y también es un argumento para decir que las Islas Malvinas corresponden por una cuestión legal a la Argentina. Pero ¿qué ocurre con las Malvinas? Están ubicadas en un punto geopolítico estratégico. El acceso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico en este momento es por el Estrecho de Magallanes, poco usado porque no es por el tipo de océanos, para el comercio me refiero, poco usado. Y después lo que es el Panamá, que está fabricado a propósito, hecho por el ser humano, el cruce comercial entre el Atlántico y el Pacífico. Entonces, tiene la posición de las Malvinas regula el acceso hacia ese paso natural que es el Estrecho de Magallanes. Bueno, ¿cuáles son las características que las definen a las rocas sedimentarias? Está constituida por materiales transportados y luego depositados. Contiene restos de organismos o de la actividad de los organismos, y
se acumulan en unidades de acumulación que se conocen estratos, como está marcado en la diapositiva esta de acá de abajo. Estas bandas están casi subhorizontales, tienen una leve inclinación, y estas otras están inclinadas. Y la relación entre las de abajo y las de arriba, las más antiguas son las de abajo, y las más jóvenes son las de arriba. Hay un tipo de estudios que se hace en relación a la evolución del tiempo en las rocas sedimentarias y en las rocas ígneas y metamórficas también, pero en las rocas sedimentarias juegan este tipo de vínculos, en donde capas que tienen una inclinación son las más antiguas y las que están horizontales por encima tienen otra edad. Se conoce como estratigrafía el estudio de esa manera. En el campo, como se ven, poder reconocer, estos son depósitos de origen sedimentario clástico. La estratificación no es fácil de reconocer en este afloramiento, y son depósitos provenientes de ríos. Hemos hablado del margen continental, de lo que significa el límite entre lo que es la parte marina y la parte continental, y el límite está puesto acá, en donde comienza la plataforma abisal, donde ya es netamente marino. Después en lo otro es parte del talud, que corresponde a la región continental, y tienen inclinaciones, miren, 4 grados de inclinación es la máxima, que es lo que es el talud. Y después tiene 1 grado de inclinación. Si ustedes tienen una regla, vean qué es 1 grado, es prácticamente horizontal. Pero en sedimentos que están puestos a 1 grado de inclinación, embebidos de agua, a pesar de que tienen cierta estabilidad, pueden desplazarse, pueden moverse y siguen deslizándose hacia la planicie abisal. Los de menos estabilidad, por supuesto, son los del talud, que tienen 4 grados, aunque 4 grados de inclinación es prácticamente nada. Está representado en el perfil de abajo, para que vean. Esto es una exageración, el esquema el cuadro de arriba, y el de abajo es donde están simbolizados la traza de la topografía un poco más realista. Entonces vean cuál es la pendiente, cuál es la inclinación, en donde juegan, por supuesto, para el desplazarse de esa masa sedimentaria. La mayoría de los sedimentos del océano provienen de los continentes. Entonces, ¿cuáles son, además del material que viene producto de la destrucción de otras rocas, cómo es el mecanismo para la formación de las rocas sedimentarias? Comenzamos con un proceso que se conoce como meteorización, que es la acción directa de la atmósfera sobre las rocas que están en la superficie, que pueden ser también sedimentarias, no solo las que ustedes ya han visto como metamórficas o ígneas, sino también rocas sedimentarias. Se produce una transformación, un ataque químico. En ese caso, el agente más activo, por supuesto, es el agua, una destrucción mecánica, una ruptura mecánica, en donde interviene la temperatura, intervienen las plantas, produce la degradación, la fragmentación, y eso es erosionado por agentes como el viento, el hielo, también el agua, la lluvia de erosiona y destruye, y son transportados por esos mismos agentes. Y van a parar a zonas bajas, donde se acumulan, se depositan. Ahora, ese depósito todavía no es una roca sedimentaria. Para que sea una roca sedimentaria tiene que atravesar una transformación, que es el proceso diagenético, en donde hay circulación de fluidos, se produce
el desplazamiento y movilización de agentes químicos, y ya con eso comienza la consolidación y diferenciación entre las diferentes unidades que van a conformar los estratos y se forman las rocas sedimentarias. Hay un rango de temperatura que tiene un límite. Nosotros hemos visto las metamórficas y yo les he dicho que hay criterios para decir pasamos al rango metamórfico o todavía nos quedamos dentro de las rocas sedimentarias, y eso a veces es discutido. Es bueno que piensen o tomen esto no como algo absoluto, porque eso lleva en general a confundirnos. Entonces, y hay escuelas, hay personas que tienen conceptos que dicen, bueno, no, seguimos manteniéndonos en la diagénesis porque aparecen tales y tales minerales, o no, y otras dicen, no, ya cuando aparecen estos minerales ya son metamórficas, y en general hay criterios. Si yo tengo fósiles, es decir, ¿es sedimentaria o es una metamórfica? Y hay metamórficas que tienen fósiles y tienen ya los rangos metamórficos por la presencia de ciertos minerales que son netamente producto perdón, del metamorfismo. Está acá, de un afloramiento de Neuquén, en donde tenemos el contacto de calizas. No voy a hablar ahora de las unidades. En general, cuando vemos esto, vemos si tenemos calizas en el contacto superior, marcado con una línea roja el contacto, y pelitas abajo, quiere decir que cambiamos de ambiente. Las pelitas son un tipo de roca sedimentaria de origen clástico, y las calizas son sedimentarias de origen químico. Vamos a ir avanzando en entender eso. Ese límite está marcando el límite de un cambio de lo que se conoce como ambiente sedimentario. Las calizas se forman por precipitados químicos y las pelitas por transporte. De baja energía en este caso, porque son sedimentos de tamaño pequeño las partículas que lo forman. Seguimos con el mecanismo de los transportes. Quiero mostrar. Hace algunos años, en la quebrada de Humahuaca, el pueblo del volcán se vio inundado totalmente por deslizamientos de las altas cumbres de la montaña. Todo esto se está acumulando, se acumulan partículas por la acción mecánica del clima, por la temperatura, por los productos. Si precipita, llueve, entonces la meteorización hace que quede todo ese material suelto arriba. Y en un momento, lluvias intensas provocan el deslizamiento aguas abajo, y en este caso hay un pueblo. Es muy común eso en la quebrada de Humahuaca. Esto que se ve acá marcado con amarillo es lo que se conoce como el volcán. De ahí viene el nombre del pueblo. Es un abanico aluvial con fragmentos de rocas de origen metamórfico y otras sedimentarias que se están moviendo constantemente. Se deslizan desde el oeste, donde es la montaña, hacia el este, hacia la derecha, obturando el río Grande de Jujuy. Y están constantemente moviéndose. Las líneas que se ven acá es parte de la ruta, parte del trazado del ferrocarril, y han sido siempre afectadas por el deslizamiento de ese abanico. No se para nunca, está constantemente moviéndose. Nada más que tiene velocidades de deslizamiento relativas, a veces muy rápido, cuando se embebe de humedad y de agua durante las lluvias del verano, y durante el invierno se estabiliza un poco. Es el ejemplo de lo ocurrido en el 2017 con el pueblo del volcán. El agua les llegó prácticamente al dintel de la casa, y no solo era agua, sino era un barro, totalmente barro, que
la mitad del pueblo quedó bajo el efecto de este deslizamiento, de este movimiento de sedimentos provocado por las precipitaciones, arrastrando el material de las partes altas de las montañas. La pregunta es, ¿se puede evitar esto? El daño fue muy grande, fueron varias manzanas que quedaron cubiertas de todo este deslizamiento. Sí se puede controlar. Cuesta dinero, pero sí se lo puede hacer. Pero es un proceso natural, es un proceso que habría que pensar de mover el pueblo y no ponerlo cerca de los ríos. Habría que, se puede controlar realizando tareas en las partes altas de las montañas. Esa es la forma de controlar. Bueno, otra acumulación de sedimentos. Lo que ven ahí se conoce como duna. Es una duna que tiene, lo que es curioso, miren, los nombres, esta duna se conoce como un barján. Es un nombre árabe que quiere decir media luna. Y de hecho es una media luna. Este es un brazo de la media luna y este es el otro brazo de la media luna. Y la dirección del viento viene desde la derecha hacia la izquierda. La pendiente que tiene es una pendiente suave. Desde la derecha llega al borde donde ya el tipo de acumulación es distinta a la que provoca el viento del lado de la dirección donde proviene. La acumulación en el centro de la media luna es una acumulación por lluvia. Es decir, viene el viento, va depositando, cuando llega acá, rebasa un poco el viento y empiezan a caer las partículas por una lluvia de pérdida de la energía del viento. Otro ejemplo son campos de barjanes en el norte de África, donde se acumulan, van uniéndose los brazos de la media luna y forman este tipo de diseño que la media luna que vimos nosotros, voy a volver a esta, es de Marte. No hay ninguna diferencia, es decir, que un proceso sedimentario de transporte por viento es lo mismo en Marte, en el norte de África. Posiblemente la composición de la duna marciana sea distinta, porque la superficie de Marte tiene otras características, las rocas. En el caso nuestro son arenas con alto contenido de cuarzo. Bueno, estas son dunas, esta es una foto que apareció en muchos lugares, en muchas revistas llamando la atención. Son depósitos eólicos, son dunas, son depósitos muy finos que están entrelazados, son grandes campos seguramente, y por supuesto, de unidades antiguas. Pero se llama laminación. En este caso, las capas, por el tamaño que tienen, no se las nombra como estratos, sino como láminas, porque son capas muy delgadas, muy finitas, que van, bueno, en este caso tienen un proceso diagenético importante, están bien cementadas también, pero se han preservado y se las puede ver. Entonces quedan como una foto única de la zona esta de Estados Unidos, en donde ha llamado la atención un fotógrafo famoso cuando saca la foto de estas laminaciones de dunas, de paleoduna serían por la antigüedad que tienen. Otra forma de la erosión, donde quedan relictos, erosión y preservación, como puesto en el tema de esta foto. ¿Por qué quedan los relictos? Tal vez en la parte cuspidal, estos son depósitos clásticos, en donde tienen arenas, ya vamos a ver cuál es el rango de considerar arenas y cuáles son rocas más grandes, más gruesas, y tienen algunos fragmentos mucho más grandes, que eso ha hecho que la parte alta se erosione a lo largo del estrato. Esto eran capas continuas, nada más que se han ido destruyendo y quedando preservadas las que tenían el sombrero de estas rocas que las han protegido.
se conoce como erosión diferencial. ¿Cómo se clasifican las rocas sedimentarias? Siempre tratamos de establecer criterios para poder identificarlas, poder estudiarlas, poder establecer rangos. En clástica y no clástica. Clástica quiere decir aquellas rocas que en el proceso de fragmentación generan partículas pequeñas. Y las no clásticas son rocas que tienen un origen químico u orgánico, organógeno. Volvemos a las dunas estas que vemos, serían rocas clásticas, son arenas finas, y vemos dos cosas acá. Vemos el depósito de la que es la duna acumulada por el viento que proviene, y la zona de lluvia de la duna, en donde genera otro ángulo, otra inclinación de la laminación. Se conoce como una estratificación cruzada. Se da, como les decía, en las dunas, en donde el viento pierde la energía y el sedimento fino cae en forma de lluvia. Hablábamos de la clasificación de las rocas sedimentarias, y hemos dicho las clásticas o detríticas, y cómo están conformadas, qué es lo que las constituye. En este cartoncito vemos diferentes ingredientes, diría yo, de lo que es una roca sedimentaria clástica. Empezamos por los clastos. Los clastos pueden ser, están pintados con amarillo, fragmentos, restos de fósiles, oides, y eso van a formar los clastos de una roca. Otra parte que es importante en la conformación es la matriz. La matriz es un sedimento que tiene casi la misma composición que los granos, pero es más fina y se entremezcla junto con los granos. Después tenemos lo que es el cemento, y todo eso es parte del proceso del desarrollo de la diagénesis, porque tenemos los clastos se agrupan, la matriz va y se entremezcla junto con los clastos, y después circula un fluido químico que va a conformar el cemento, y eso da o precipitados o el cierre del proceso diagenético y la litificación, es decir, el endurecimiento de ese material, de ese agregado suelto, hasta transformarse en la roca. Otras cosas que tienen, que son los espacios vacíos, que se conocen como porosidad. La porosidad es muy importante porque en esta roca, en la porosidad, se acumulan fluidos, ya sea agua, ya sea petróleo, o puede ser gas también. Mire, para ejemplificar nada más, compramos un zapato y los fragmentos que sería el grano de la roca, serían los castos. Los castos están acá, y en este caso no tiene cemento, son los granos sueltos. Estos son clastos grandes, muy redondeados, que también tienen un significado. Acá no hay ni cemento, ni matriz, ni nada. Es para mostrar cómo es. Para formar la roca sedimentaria habría que introducir la matriz y el cemento y dejarlo endureciéndose. Y ahí conformaríamos una roca sedimentaria que, por el tamaño, que en comparación con el zapato son clastos bastante grandes. Quiere decir que ha habido buena energía para trasladar semejante tamaño de clastos. Acá tenemos lo que es una clasificación de las rocas sedimentarias. Vamos a mirarla, vamos a mencionarla para que después ustedes la puedan incorporar. Es de Wentworth. Hay otra de un geólogo argentino modificada, que es la clasificación de Teruggi, y entramos. Es la clasificación granulométrica, es la clasificación de las rocas clásticas. Eso es importante. Tenemos el tamaño en milímetros en una de las columnas, el individuo,
lo que veíamos recién en la imagen anterior son bloques, y eso va a dar un tipo de sistemática de acuerdo al tamaño que tiene, y después las partículas más finas, y después tenemos el grano que van a conformar todo lo que son las arenas. Entonces tenemos después el agregado suelto. El agregado suelto es el material que no llega a conformar todavía la roca sedimentaria, es la que encontramos en los ríos, la que encontramos arenas en las playas, y cuando ya se conforma la roca sedimentaria, que es el agregado consolidado, bueno, vamos a tener un tipo de roca sedimentaria clástica, va a ser un conglomerado, aquel que tenga, y vamos al tamaño, entre 256 milímetros y 4 milímetros. Las arenas van a ser entre los 2 milímetros, y van a ir la arena gruesa, si tiene los 2 milímetros, hasta una arena muy fina de 1/4 de milímetro, y una limolita o arcilita ya cuando son partículas muy, muy finas. La más fina de todas es la partícula de la arcilla, que va a dar como nombre una roca que se conoce como arcilita. Y este tamaño o esta diferenciación tiene que ver con la energía del transporte, que es lo que estamos mencionando cuando vemos el Amazonas, el volumen de sedimentos que tiene, o las dunas cuando vemos para que transporte el viento una roca clástica, tiene que ser en el rango de una arena muy fina, limolitas o arcilitas, si no, no las transporta. En cambio, un río puede transportar un conglomerado, es decir, grava gruesa, depende de la posición en que se encuentre. Si está cercano al área fuente, si está cercano a las montañas, los materiales van a ser de gran tamaño. Si se va alejando, la energía del río es menor, entonces va disminuyendo el tamaño. Entonces hay un correlato entre la energía del transporte, la selección que hay entre ese transporte y el tipo del sedimento que va a depositar, el tipo de sedimento que va a lograr acumular. Eso genera una selección. En los ríos se la puede hacer, pero los que no seleccionan o tienen una selección muy burda es el transporte provocado por los glaciares. Los glaciares arrastran y llevan cualquier cosa sin seleccionar. Entonces, decíamos, conglomerado es una roca clástica constituido por fragmentos grandes como el que vemos acá. Una arenisca como roca sedimentaria es formado por fragmentos más pequeños. Si volvemos a la tabla, reconocemos cuál es la dimensión de esos fragmentos. Y las arcilitas son fragmentos muy, muy finos. Es un grupo muy particular el de las arcillas, que va a dar lugar a las rocas sedimentarias, que son las arcilitas. Y vemos de nuevo. Conglomerado, este sería un conglomerado mediano por el tamaño de los fragmentos. Esto sería una arenisca mediana también. Y esto ya es una arcilita. Por las arcilitas cuando se forman tienen una textura, uno pasa el dedo y es una textura suave, una textura como si pasara el dedo por encima de un talco. En cambio en la arenisca es áspero, y bueno, en el conglomerado no podemos deslizar el dedo porque son partículas muy gruesas y nos dejan así a deslizar la mano suavemente, no, es por el tamaño de las partículas, es la forma de identificar. El cambio de los colores tiene que ver en general con la matriz. La matriz puede ser, y el cemento de diferentes naturalezas. El cemento puede ser un cemento carbonático o ferruginoso, y que va a dar esa coloración rojiza de muchas areniscas. Un ejemplo de un conglomerado muy bonito, muy prolijo el conglomerado, y en donde se diferencia muy bien
lo que son los clastos, que en este caso parecen unas rocas metamórficas, o sea, de color, hay como tres tipos, tres variedades de clastos, y la matriz en el medio de un contraste importante, una matriz mediana que engloba y contiene a todos los clastos del conglomerado. Suele ocurrir esto que la matriz sea escasa, que haya poca matriz y que todos los granos estén muy apretados dentro de los conglomerados. Y eso se conoce como clastos soportados, es decir, que los mismos clastos dan la contención para sostener la estructura del conglomerado o de la arenisca en este caso. ¿Qué otra cosa tienen las rocas clásticas? Bueno, los fósiles. Los fósiles es una parte importante dentro de la estratigrafía de las rocas sedimentarias. En general se depositan en una de las caras de los estratos. Los estratos tienen una polaridad, tienen una parte alta y una parte baja, y los fósiles se depositan, en este caso son amonites de tamaño parecido, puestos sobre la cara de la estratificación. Es decir, un rasgo de la roca sedimentaria es contener registros fósiles. Nos salimos de las rocas clásticas y entramos a otras que son las conocidas como no clásticas, es decir, que no son fragmentos transportados, son las químicas y bioquímicas. La química es una roca sedimentaria en donde se ha producido una concentración muy importante de sales que pueden estar en un comienzo disueltas en el agua, que es el contenedor principal, y después precipitadas. En este caso forma pequeños globulitos que se conocen como olitos. Suelen ser en ambientes muy particulares, pueden ser lagos, lagunas o el océano también, en casos particulares de la temperatura del clima, es que lo que condiciona eso. Y otras que son las bioquímicas, en donde depósitos se originan, estas son un tipo de algas que generan una acumulación de sedimentos, en caso carbonatos también, y van a dar lugar, ahí está, a este tipo de estructura. Estos serían los de la conformación reciente de esos depósitos, y ya esto es una conformación antigua, como el que vemos en la imagen inferior derecha, que dan cierta particularidad, una forma de laminación curvada, o si la vemos desde arriba, como se ve en la imagen del centro, en donde se ve el abultamiento producto de la parte cuspidal de esas algas donde concentran los carbonatos. Como forma se conocen como estromatolitos. Después, otras químicas son grandes depósitos, que ya vamos a decirle cómo se forman, donde dejan por disolución colgar ciertas estructuras que se conocen como estalactitas o estalagmitas. Estos son en ambientes de relieve kárstico, que es una zona de Yugoslavia, pero ocurren en distintas partes del mundo. Y acá abajo, en la parte inferior izquierda, vemos lo que sería una laguna, en donde hay depósitos carbonáticos de halita, o de que se pueden ir concentrando en el agua. Cuando aumenta la concentración por evaporación del agua, precipita. Y vamos a mostrar un par de ejemplos y qué ocurre en la historia de la humanidad. Esto es una imagen de un salar de la Puna, en donde vemos cómo van concentrándose depósitos de halita, van, los que se ven por debajo del agua están precipitando, el agua tiene fluctuaciones, el agua ha llegado en algún momento a la parte alta, donde vemos estos como relícticos, como algo, pero al disminuir el agua, estos quedan los precipitados
emergidos del agua y producidos por la precipitación de las sales estas que son de carbonatos, de halita, otras sales más complejas. En estos salares se encuentra el famoso litio, que es el que se usa en todos los celulares, en todas las baterías, y lo que quieren hacer es como un reemplazo para reemplazar el petróleo como fuente de producción de energía y usar las baterías de litio en la movilidad de los vehículos. Pero entonces, un tipo de roca sedimentaria no clástica, sino química, provocada por la precipitación de sales. Otro ejemplo de un estromatolito muy bonito, en donde les muestro la laminación. El depósito del estromatolito es una capa de carbonatos y una capa de sedimentos clásticos muy, muy fino. Y hay estudios hechos respecto a los estromatolitos. Es uno de los fósiles más antiguos. Se encuentran estromatolitos de 2.700 millones de años. Y la escuela rusa ha hecho estudios de esas capitas, las que son carbonáticas y las que son clásticas. Y con eso estimaban el día, porque decían, los carbonatos pueden depositarse durante el día y las capas clásticas se depositan durante la noche. El precipitado tiene que ver con la actividad de estos organismos, de estas algas. Y hacen un cálculo y hacen una estimación de la duración del año y diciendo que la velocidad de rotación de la Tierra, en base a esto, era distinta en el pasado de lo que es actualmente. Son teorías que pueden proponerse en base a esos estudios. Otras rocas no son clásticas y se las conoce como organógenas, son las que están formadas por la acumulación de materiales de origen orgánico, como ser conchillas, conchas exoesqueleto, y bueno, tienen diferentes nombres, ¿no? Coquina es una, que son los fragmentos destruidos, que son desagregados, y la lumaquela es la concentración, pero cuando las conchillas están preservadas y se las puede identificar bien. Entonces es otro tipo de roca sedimentaria, no clástica, pero formada por los restos de materiales fósiles. Veníamos hablando de las evaporitas, son como una etapa de moda con las evaporitas, sobre todo por lo que les decía yo, la historia de algunos depósitos, no solo de litio, también el potasio es el producto de la evaporita y tiene un uso muy, muy importante. Son rocas formadas por evaporación de aguas salinas o salobre, que se forman a un ritmo de la evaporación que excede al aporte de agua. Claro, cuando para que precipite tiene que haber un desbalance entre soluto y solvente. Tiene que haber menos solvente, entonces el soluto, que serían las sales, precipita. Estas rocas se pueden acumular en ambientes marinos, marinos marginales, y en ambientes continentales también, como son los salares de la Puna o salares en la alta cordillera. La mayoría de estos depósitos antiguos de mayor desarrollo se han formado en cuencas marinas. Hay unos depósitos muy importantes frente a las costas de Brasil que se han formado como consecuencia. Es un proceso bastante complejo y tiene que ver con la dinámica de la apertura del Atlántico. A la altura de Brasil, el Atlántico norte se aísla del Atlántico sur y lo que genera es un océano menos profundo. Y al generar ese océano menos profundo, produce la evaporación y se forman depósitos de sales muy, muy importantes. Han servido para aislar y poder participar de acumulaciones que van a ser de registro petrolero, y encuentran los brasileños hace algunos años atrás
depósitos muy importantes que lo transforman en una potencia sin petróleo a poder ser exportadora de petróleo. Los depósitos están antes de la precipitación de estos sedimentos químicos y lo conocen como el pre-salt. Les cuento una historia. Esto es un modelado de él pensando en lo que es la evolución de los cuerpos de agua y cómo van a dar lugar a estos depósitos químicos. Esto es un modelado del Mediterráneo a un tiempo que se conoce como el Mesiniense, que es discutida la edad, pero está más o menos entre los 5.9 y los 7.4 millones de años. Lo que vemos acá es el Mediterráneo sin agua, porque en la actualidad el Mediterráneo cubre el agua hasta Gibraltar. Previo a esto, el Mediterráneo tenía mucho mayor cantidad de agua. Acá estaría España, donde voy marcando el cursor, y todo esto habría estado inundado, habría tenido agua. En un momento empieza a perder el agua, se aísla del Atlántico y se produce una gran evaporación. Por supuesto, el clima influye de una manera increíble y produce una depositación de volúmenes muy importantes de yeso. Todo el norte de África, parte de Italia, y el nombre viene por la identificación de esos yesos en la localidad de Messina, en Italia. Parte de esos tipos de yeso lo usaron después los antiguos romanos para hacer algunas piezas preciosas usando el yeso como material, eso como aporte arqueológico a lo que sería. Entonces, ese aislamiento, esa deshidratación profunda del Mediterráneo genera la acumulación de estos materiales químicos de yeso y algunos carbonatos. Para un periodo particular. Entonces, como le decía, este ejemplo parecido en otra escala mucho mayor ha ocurrido frente a las costas de Brasil en el Océano Atlántico. ¿Qué hacemos los humanos? Bueno, un proyecto, esto es el Mar Muerto, un mar de tradición religiosa muy importante, ubicado en una zona de falla. Es un mar que está topográficamente por debajo del océano, pero bueno, le están extrayendo las sales, entonces lo van aislando. En el año 72, miren, el oscuro significa la presencia de agua. En el año 72, en el año 89, la superficie del espejo del agua queda reducida a la tercera parte y en el año 2011 cada vez más. Y lo que se ve acá es un tipo de desarrollo minero para la extracción de sal dentro del mar que tiene una densidad salina muy elevada. Tanto es así la densidad que dicen que las personas no se pueden ahogar porque se meten al agua y flotan directamente. Pero el ser humano va modificando ese cuerpo de agua. Bueno. O sea, profe, ¿va a desaparecer? Bueno, si seguimos, vuelvo a la imagen. Si, hay un océano, un mar que se llama el Mar de Aral, que ha desaparecido. No les he querido mostrar esa imagen, pero es posible que desaparezca, porque la recuperación de agua es muy lenta, muy difícil. Estamos en una zona absolutamente desértica, con bajísimas precipitaciones, y es posible que desaparezca. El Mar de Aral, que no es un mar, sino que es un gran lago, está prácticamente desaparecida. José, pero ¿por cuál es el motivo del Mar de Aral que esté desapareciendo? Una es la extracción de agua. Han desviado, han hecho canales de riego y lo han ido secando directamente. No tiene recuperación. No es un proyecto de extracción de sales.
El de Aral no es un proyecto de extracción de sal, no. Y en este Eh, caso, si me En este permitís, caso sí, es un proyecto de extracción de si, sal. si ustedes ven ese rayado que está arriba entre lo negro y lo azul, esos son piletas de evaporación. De evaporación, claro, exactamente. Sería acá Es en muy el importante. 2011, en la imagen del 2011, todo eso Sí. son piletas de evaporación. Y si me permitís sumar un dato nada más, se tiene que trabajar muy a conciencia sobre el balance hídrico, es decir, lo que ingresa al sistema y lo que egresa del sistema. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que ponerle una capa o un layer de análisis de lo que es el cambio climático, porque estamos en un momento donde también el planeta está calentándose. Bueno, ¿Crees que eh, afecta mucho o poco eso? ¿cómo? ¿Vos crees que afecta mucho o poco el Sí, no, sí calentamiento? afecta mucho, muchísimo. Ya de todos modos, Roberto, esta zona tiene un balance hídrico negativo. Y Eh, correcto, correcto, eh, por eso se entonces, toma de esta forma, sí, sí. claro, y esto lo empeora. Perfecto, gracias. Bueno, seguimos con la... bueno, esto es para mostrar un relieve, una morfología de tipo kárstica, como les decía en algún momento cuando presentaba las rocas químicas. Esto es de la plataforma carbonática de México, de Yucatán, y que en la región esa lo conocen como cenotes. Los cenotes son disoluciones muy grandes de esa plataforma carbonática de edad cretácica y que hace piletones enormes con agua dulce, por supuesto. En Colombia, el otro es en México, y es pues un depósito de halita gigantesco de edad cretácica en Colombia, en donde los colombianos han hecho una catedral que dicen que es la más grande del mundo. Hay otra catedral similar hecha en Polonia, también dentro de yacimientos de halita que en algún momento la extraían y deja de ser una explotación minera importante o interesante y la convierten o la reconvierten de otra manera, ¿no? Bueno, las formaciones de carbonato de calcio, principalmente dolomía, formadas con magnesio y carbonato de calcio, están en función del porcentaje de calcita y dolomía que reciben la roca. Y el nombre de la roca son calizas o calizas dolomíticas, dolomías calcáreas o dolomías calizas. Las calizas coralinas, que son de origen ya orgánico, calizas oolíticas y travertinos, son todos los nombres que tienen este tipo de depósitos de origen químico o bioquímicos. Perdón. Estalactitas y estalagmitas son las formas que tapizan los procesos de disolución dentro de las cuevas, ¿no es cierto? Y los nombres que ya he mencionado. ¿Qué otras rocas químicas hay? Las lateritas, que son hidróxidos de aluminio y son la mena de aluminio. Se extraen lateritas, por ejemplo, en Cuba, que es en la parte asiática también hay depósitos de laterítica, hierros oolíticos en donde se produce la disolución y la precipitación de hierro libre, y en Misiones se lo conoce como el tacurú. Seguramente es un nombre nativo de los depósitos estos que son esferulitos de hierro. El sílex, que es un precipitado del cuarzo en forma amorfa, medio acuoso, es común en los fumadores negros dentro del fondo del océano. Y después, bueno, yeso como anhidrita y sulfatos de calcio, ¿no es cierto? Es un depósito bastante común el yeso. Nosotros tenemos abundante yeso camino al Cadillal que están intercalados en depósitos clásticos de origen, se habla de que es el lengüetazo de un mar hasta la región de Tucumán, un mar bastante antiguo, ¿no? El lengüetazo del Océano Atlántico. Carbón, bueno, el carbón es un material de origen
orgánico, grandes depósitos de carbón en la época del Carbonífero, gran cantidad de especies que han muerto y han formado esos depósitos. Que se forman, puede ser por el agua estancada, han quedado desintegrándose, destruyéndose el material orgánico y queda un depósito rico en carbono. Es el combustible fósil más abundante de la Tierra, pero que tiene un gran inconveniente en la extracción y en el uso. Los que todavía usan el carbón como combustible son los chinos, en grandes cantidades, y siguen haciendo extracción del carbón. Australia también tiene yacimientos mineros de carbón que se los vende a China para que produzcan energía. José, si me permite, es importante recalcar que Estados Unidos ha retomado la extracción del carbón como materia prima energética y tiene una historia bastante larga en el uso del carbón, de ahí las emisiones, ¿no? Claro, bueno, dejarlo claro que Estados Unidos fue uno de los principales consumidores, productores y consumidores de carbón en el mundo. Lo que pasa es que ellos priorizan, bueno, pensemos que Estados Unidos no se suma a los tratados de cuidado del medio ambiente y ellos priorizan la producción industrial y necesitan bastante energía y movilizar su economía, porque el hecho de sacar el carbón no significa solo la producción energética, sino también el trabajo minero de la extracción. Sí, correcto. Eso es lo que quería era que la lista de países, porque pude visitar unos pasivos ambientales a raíz del carbón, de yacimientos muy grandes. Y tengo fotos del lugar y el impacto que ha generado las minas de carbón en Estados Unidos simplemente para producir energía, ¿no? Y actualmente han retomado y han reactivado algunos proyectos de carbón. Como hizo Alemania, en un momento lo dejó y luego lo retomó. Claro, yo he estado en el tiempo en Alemania en donde Alemania iba dejando. A mí me impresionaba porque, bueno, estoy mostrando esta imagen acá y de qué es la evolución de la formación desde el carbón orgánico hasta un carbón de tipo metamórfico, que sería como un proceso diagenético. También eso era el interés de la imagen. Pero los alemanes lo que hacían era sacaban toda la cobertura encima del banco del carbón. Han movido pueblos con esta modalidad porque necesitaban el carbón para su producción de energía. Entonces retiraban esos mantos, sacaban el manto de carbón y los volvían a depositar y arriba instalaban un bosque de pinos. Era la forma de recuperación. Lo hacían con muchísimo cuidado. Eso ocurrió hasta el año 85, 86 y después lo fueron abandonando y como dice Roberto, lo han vuelto a retomar ahora. El problema es que tienen un déficit energético importante y se están volviendo dependientes de la producción de hidrocarburos asiática. En síntesis, más que de asiática, es de Rusia y es un problema político. Influye todo, miren cómo la geología, la producción que puede hacer, ya sea de energética a través de hidrocarburos, influye en lo que es la dependencia de un país. A nosotros nos ha pasado hasta ahora cuando empieza a producir Vaca Muerta. Nosotros estábamos en déficit de gas y teníamos que comprar gas a Bolivia o teníamos que exportar el gas que nos mandaban de otros lugares y ahora tenemos excedentes de gas, lo único que nos hacen falta son los caños de distribución. Pero volvamos a la diapositiva esta. Les decía yo, hay un periodo en donde hay una gran cantidad de vegetales en existencia. Esos vegetales mueren, son árboles, son bosques enteros, quedan en un medio pantanoso y empiezan a formar un tipo de depósito carbonoso. A medida que va avanzando el soterramiento o el tiempo, empieza a transformarse. El que menos potencial carbonoso tiene es la turba. Ese es el depósito que tenemos nosotros en el sur. Bajo poder calórico, mucho contenido de agua.
la turba se transforma en lignito, que es otro tipo de carbón, por el soterramiento, por la transformación, que desde el punto de vista químico siempre es carbón, y tiene entre un 60 y un 70% de carbón y tiene todavía contenidos de agua. El lignito ya se transforma en hulla, ya es un carbón importante, ya es un carbón que produce mucha energía. La hulla es un carbón bastante, sigue siendo de característica sedimentaria, pero con bajo contenido de agua. Y ya entramos en un carbón de alto contenido de carbón, como es un 95%, que es la antracita. Ya la antracita es un carbón viejo, que puede haber estado deformado, puede estar, y es de un alto poder calórico. El proceso de transformación sería acá representando un arranque a nivel diagenético superficial, y a medida que va transcurriendo el tiempo y el soterramiento, la transformación del carbón sedimentario, entramos a un carbón de naturaleza metamórfica. No es que haya, es decir, lo que hay es una transformación en la estructura cristalina de ese mineral, con el aumento de la concentración de carbón efectivo y la pérdida de humedad, ¿no? Y eso lo hace ganar un poder calórico que es muy importante, y eso le da valor porque es, aunque van transformando la usina para producir calor a través del carbón y que las emisiones sean menos nocivas, pero siguen siendo nocivas, porque una de las cosas que busca la humanidad últimamente es la disminución del CO2 en la atmósfera. Quemar el carbón produce mucho CO2. Bueno, que era un lugar en Alemania, yo les decía, unas máquinas gigantescas, y van como rascando los mantos de carbón. En este lugar había un pueblo que tenía una iglesia muy antigua en Garzweiler, y trasladaron la iglesia, trasladaron el pueblo, y ahora lo vemos así, el pozo todo, pero después quedó totalmente horizontal de nuevo, como son los mantos estos, y con bosques puestos encima. Y aparentemente era como que no había ocurrido nada. ¿Qué pasa con el transporte de nuevo? El transporte desde la cordillera hacia la región, hacia todas partes, llamarlo así, porque una vez que entra en la atmósfera puede ser trasladado a distintos lugares. Miren las emisiones. Les voy a aumentar la del Lascar. La del Lascar llegó a Tucumán. No es un volcancito grande, pero está activo, y las emisiones llegaron hasta Buenos Aires, atravesaron y llegaron también hasta la parte brasileña. En el caso de Tucumán produjo una afectación. Estaban los limones ya a punto de ser cosechados y cayó un polvillo muy finito que afectó la cáscara de los limones. Entonces les hizo perder calidad para ser exportados. Eso como incidencia de una emisión volcánica menor. A mí me tocó vivir algunas de Patagonia que, bueno, tuvieron un efecto. Tuve que quedar anclado una semana porque no volaba ningún avión, y tuve que volverme desde Comodoro Rivadavia en ómnibus hasta Tucumán. Un viaje de pasarla durmiendo nada más, como algo anecdótico. Miren lo que es la emisión de ese material que va a parar a la atmósfera, que tiene incidencias. Yo les he hablado, cuando hemos hablado del vulcanismo y hemos hablado de ese volcán en México que largó un montón de emisiones similares a esta, e hizo caer 4 grados la temperatura atmosférica en el verano del año ese que largó las emisiones ese volcán mexicano. Este es un ejemplo de Europa, para que, bueno, está Bonn, Berlín, que ha vuelto a ser capital de Alemania, y un volcán que se conoce como el Lagersee. Este volcán
ya no está activo, pero han seguido las emisiones siguiendo la ceniza del volcán, cómo han llegado y cómo se han distribuido y cómo se han desparramado. Y son de dos tipos, una que ha migrado hacia el este y otra que ha migrado hacia el sur, afectando algunas ciudades italianas. El volcán, como les digo, ya no está activo, pero en el pasado, cuando tuvo sus erupciones, tuvo esa influencia y esa distribución de ese material. Esos materiales se conocen como piroclásticos, que son esas rocas que están en un estado intermedio entre lo que es ígneo y lo que es sedimentario. Ígneo porque es producido por el volcán, pero sedimentario porque han vivido un transporte, han sido transportadas y depositadas de alguna manera en zonas deprimidas, hasta donde llegaba la influencia del transporte de la atmósfera. Volvemos a los transportes de la atmósfera, imágenes la A y la B, cómo se han depositado las dunas en el pasado. Es la imagen de abajo, hace 18.000 años, cómo tenían la distribución. En este caso, la distribución de las dunas tiene que ver con las áreas desérticas, que son las que están influidas por los vientos, o la alta cordillera, como es en los Andes, y eso sigue prevaleciendo. Si alguna vez van a la región de Fiambalá, en Catamarca, hay unas dunas gigantescas, y después todas las dunas depositadas en la posición superior del trópico, que es la que está influida por los vientos. Y que zonas que están influidas por los vientos también son las zonas de altura. Entonces son las que han permitido la acumulación de las dunas. Un ejemplo del traslado de grandes cantidades de partículas desde África hacia el oeste. Son toneladas de sedimentos. Mira, están puestas acá, son 260 toneladas, 166, y eso son emisiones, lo que remueve el viento del norte de África y lo va trasladando hacia el océano Atlántico y llegan hasta... He leído hace poco en las noticias que el Caribe estaba todo lleno de un sedimento que había sido trasladado desde África. Entonces, la influencia del transporte de este mecanismo de traslado es muy, muy importante. Lo van a ver ustedes en sus casas. Dejen 3 o 4 días sin pasar ninguna felpa sobre los muebles y van a ver la gran cantidad de partículas que hay sobre los muebles. Bueno, ese traslado es muy, muy importante. Y gran parte cae al océano. Por supuesto, empieza cayendo grandes volúmenes cercano a África y va disminuyendo a medida que se van alejando hacia el oeste. Relacionando lo que es las rocas sedimentarias con lo que les mencionaba de la estratigrafía, vemos acá algo que son los límites a medida que transcurre el tiempo. Vemos depósitos del pérmico llegan a un punto donde hay un límite, un cambio del ambiente, porque miren, hay diferencia entre los tipos de estratificación que hay, un cambio de color también, porque significa que las condiciones del ambiente son distintas, y entramos en otra unidad sedimentaria, en otra formación sedimentaria relacionada a una edad más joven, que viene el pérmico, y por encima del pérmico el triásico. Son límites estratigráficos dentro de unidades sedimentarias, que se los identifica o se los reconoce, no solo por los cambios del ambiente, no solo por el tipo de roca sedimentaria, sino también por la presencia de algunos fósiles dentro de esas unidades. Otro que ya es muy viejo, en Australia, el límite de lo que es una fauna muy particular. Los invito a que la vean, busquen fauna de Ediacara en internet y van a ser, son los precursores de la gran explosión de la vida.
Esta fauna tiene una edad de más o menos entre 600 y 570 millones de años. Son formas muy, muy particulares, y después de esto, de la aparición de estos ya son rocas muy diagenizadas dentro de Australia, preservan esos fósiles todavía, y después de esto viene una gran explosión de la vida que se conoce como la explosión cámbrica. Permiten el registro, todos los organismos que aparecen durante la explosión cámbrica tienen llegada hasta el presente, con todas las mutaciones y todas las transformaciones, por supuesto, que significa la evolución de la vida, ¿no es cierto? Como digo, los invito a que vean cómo eran las formas de esos fósiles de la fauna de Ediacara en Australia. Eran muy particulares. Y vuelvo de nuevo, son los límites estratigráficos que marca Ediacara del Cámbrico. Bueno, depósitos de la quebrada de Humahuaca son depósitos modernos, pero que son de baja. Al ser modernos no tienen el potencial diagenético es reducido, entonces se desintegran fácilmente por las precipitaciones, por los vientos, y van degradándose constantemente, y eso es lo que da esta morfología que se conoce como tubo de órganos. Son arenas y conglomerados depositados en el frente de Puna, en el valle de la quebrada de Humahuaca, por ríos. Otra forma de estratificación en donde se marca límites y son depósitos carbonáticos puestos acá abajo, y por arriba tienen depósitos clásticos arenosos, muy potentes. ¿Qué ocurre con los materiales muy finos como son las arcillas? Pueden quedar flotando o depositados en la parte alta de las arenas porque son los que más se solubilizan, y cuando se secan producen esta forma de fragmentación por la contracción que tienen las arcillas. Si se vuelven a hidratar, se expanden, y cuando se expanden vuelven a desaparecer las grietas estas que se forman. Esa es una forma de las arcillas, una propiedad, diría, de las arcillas, de contraerse y expandirse ante la presencia de humedad. Entonces, si se secan, pueden contraerse. Eso influye en lugares como ser los suelos loésicos que tenemos nosotros acá en Tucumán o en la parte alta de la montaña. Entonces le da inestabilidad al suelo, porque abrirse y cerrarse en grietas importantes le provoca inestabilidad, y es una propiedad de ese tipo de material, que es el más fino dentro de la escala textural de los materiales de las rocas clásticas. Bueno, uno de los procesos que forman parte de las rocas sedimentarias es la influencia que tienen por efecto de la deformación. Y en este caso están viendo lo que se conoce como un pliegue. Es algo que de a poco vamos a ir en algún momento presentando. ¿Cómo actúa el sistema fluvial en tipo de sedimento? Bueno, este es un diseño dendrítico sobre arenas. Hay una relación entre el sustrato que tienen, son seguramente arenas muy finas, entonces las precipitaciones forman este tipo de diseño de la red fluvial. Y este es otro diseño de la red fluvial, ya es la ingresión de un río a un cuerpo de agua, en este caso es el Océano Índico. Este es un río asiático y forma este tipo de formas que de morfología del río en contacto con aguas, como ser aguas que pueden ser lagos, en este caso es el océano, que se conocen como deltas. Y por supuesto las acumulaciones sedimentarias del delta se reconocen, se estudian. Los deltas son muy importantes porque en deltas como el delta del Mississippi es productor de hidrocarburos. Se da el tipo de combinación
de la generación, grandes volúmenes de material orgánico son transportados por los deltas, acumulados por los deltas y genera el hidrocarburo a través de esos materiales orgánicos que trae desde el continente. Otro tipo de relación entre el cuerpo de agua de un río y el océano, el ejemplo está acá, que es un estuario, el Río de la Plata, Buenos Aires o toda la zona urbanizada de Buenos Aires está acá. Lo que vemos es la turbulencia del agua. Los que conocen Buenos Aires y han visto esa agua amarronada, que es producto del material de los sedimentos que atrae el río, y también un canal que tiene la movilidad y saca los sedimentos y parte del agua hacia el océano Atlántico. Entonces es la estructura de un delta con un canal bien formado, un canal que continúa con la migración de sedimentos hacia el océano. El delta del Río de la Plata, el estuario del Río de la Plata. Hay una forma distinta de ingreso del río hacia el océano. ¿El hombre hace geología? Bueno, es una pregunta que nos venimos haciendo hace bastantes años, y yo creo que sí. Miren, acá he puesto un texto que he conseguido de un informe alemán, el Centro Helmholtz de Investigación Medioambiental en Leipzig, reconoce 10 ríos como el responsable del 95% de ingreso de materiales al océano, de materiales que no son nada saludables. Los ríos estos son, ¿verdad? Soy yo, no te hagas problema. Sí. El Ganges, el Indo, el Yangtze, el Amarillo, son ríos de China, el Amur de Rusia y China, el Mekong de Indochina, el Nilo y el Níger son africanos. Y quiero mostrar algunos ejemplos de esos materiales, que no solo cómo lo vamos a clasificar, cómo lo vamos a incluir dentro de esos transportes de material clástico, como veíamos en el Amazonas. Y son este tipo de depósitos. Ya están presentes todo un particulado enorme de plásticos dentro del océano. Y el ejemplo de este río asiático es puro plástico y va a parar al océano. Entonces, vamos a tener los futuros geólogos, que van a ser ustedes, van a tener que incluir dentro de los clastos de las rocas sedimentarias los fragmentos de plásticos. No solo de los ríos, sino también de la basura que dejamos en el espacio. Esto es un cartoon, no es que sea así, pero es un análogo de lo que está ocurriendo en el espacio. Y cuando vean caer algo del espacio y piensan que es un meteorito, en realidad es parte de la basura que va precipitando hacia la atmósfera nuestra. Bueno, acá estamos orando a la montaña, cantándole la rorró para que no se despierte y siga durmiendo y no nos afecte. Bueno, con esto terminamos de esta clase de rocas sedimentarias, en donde hemos visto no solo la clasificación de la clástica y la no clástica, las químicas y las bioquímicas, y cómo clasifico las clásticas en base al tamaño de las partículas, y cuáles son los agentes. Hemos visto algunos agentes, porque son varios, y hemos visto el viento, los ríos, de los océanos hemos visto un poquito. Hay un tipo de depósito muy particular, que es cuando lo que queda acumulado en el talud se desprende en forma violenta hacia el centro del océano. Pero bueno, es muy grande la información, muy grande el volumen, pero con que veamos parte de los ríos y lo que depositan químicamente en lagunas y cómo evolucionan esas lagunas, cómo pueden evolucionar, está bien que aprendan ustedes eso. Les doy muchas gracias por escuchar.